Vamos a dar lugar ahora a lo que es la presentación de la imagen incurable, una creación muy, muy, muy bella, muy profunda, muy disruptiva también, eh, de la mano de mi querido amigo y colega Nahuel. Nahuel es psicólogo, también mendocino de acá del Pago, como les decía, eh, y viene a compartirles esta propuesta que tiene muchas, muchas vetas, es eminentemente psicológica, desde una perspectiva junguiana, perdón, gilmaniana, que Gilman es, ya lo va a explicar bien Nahuel, un discípulo, podríamos decir, de Jung, pero que le da una vuelta, una torsión a la teoría muy interesante en relación a la imagen. Y bueno, el punto de vista de Nahuel es muy complementario a este, hay una fenomenología, hay un abordaje fenomenológico, ¿sí? Que ahora lo van a contemplar ustedes por sí mismos. Así que muy contento de que estés acá, Nahuel, y de escucharte. Así que te cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias, Valen. Bueno, decirte que tu exposición, yo ya te lo he dicho personalmente, pero te lo digo ahora públicamente, que la exposición del curso me parece brillante, la síntesis, la articulación necesaria. Me parece un gesto de filantropía profesional y personal necesario para este tiempo de tanta saturación de informaciones, muchas veces anómalas y muchas veces inexactas. Así que eh, agradecerte la invitación y bueno, me voy a ir introduciendo un poquito en en todo este arrebato llamado la imagen incurable. ¿Se escucha bien? ¿Se ve la imagen? ¿Se ve la pantalla? Se ve y se escucha perfecto. Bien. Bueno, recién el Valen, voy a entrar por ahí, que me parece muy lindo. Recién el Valen habló de Jung y de Hillman, y más que hacer un recuento o una efemérides psicológica de la historia de la psicología junguiana o de ese tipo de psicoanálisis arquetipal, voy a hablar un poquito de la alquimia, porque un poco lo que voy a intentar hacer con la imagen incurable es alquimia. ¿Qué decían los alquimistas, esta protociencia de la alquimia medieval? Ellos manipulaban los minerales, los materiales, los deformaban, los manoseaban, jugaban, los transformaban. Este juego de la alquimia con los elementos, es un poco lo que intento hacer desde la psicología que propongo. Es decir, un, un gesto de atrevimiento, digamos, quizás más creativo, eh, tomar las palabras, tomar los conceptos, eh, torcerlos, ponerlos al reverso y al anverso, tratar de jugar un poco con la psicología, que yo creo que durante mucho tiempo la psicología, al constituirse como ciencia médica clínica, ha perdido un poco esa capacidad creativa de jugar consigo misma. Y es una profesión que necesita un atrevimiento y necesita quizás un atrevimiento creativo, digo yo, ¿no? Y atreverse a utilizar quizás una retórica que se emparenta más con el arte, con la poética, eh, como los antiguos bardos o los antiguos trovadores o los antiguos alquimistas, atrevernos a tener esa cosa, esa virtud indisciplinada que tiene el arte, esa virtud indisciplinada que tiene la poesía. Y podemos transformar también la psicología en un hecho poético. Y introduzco esto de modo tan lírico porque me parece que la psiconáutica tiene mucho de esto. La psiconáutica bebe de la fuente, de la que beben muchos artistas también, ¿no? Eh, a ver, un poco creo que también esto tiene que ver con lo que hablaba el Valen de los contextos interpretativos, o las narrativas que nos contamos nosotros a nosotros mismos acerca de qué es esto de la psicodelia, qué es esto de la psiconáutica. Eh, Así que, bueno, voy a empezar quizás diciendo que esta idea de la imagen incurable es es un concepto más holístico, es un concepto integral,
es un concepto poético también, o sea, yo me doy ciertas licencias poéticas, creo que no está mal hacerlo, creo que el margen de error puede ser más grande, pero creo que, bueno, de eso se trata el juego, de la investigación y de la exploración y de la cartografía psicológica. Así que bueno, empezando, vamos a empezar a desmenuzar esto de la imagen incurable. Eh, Imagen incurable no hace referencia a los efectos visuales, no estamos hablando de las llamadas coloquialmente las visuales en psiconáutica, sino estamos hablando de todo un espectro. La imagen incurable es como una especie de concepto que es una actitud, es como una disposición hacia la experiencia. Abarca todo, abarca efectos visuales, sinestesia, efectos cognitivos, semánticos, ejecutivos, mnémicos, emocionales, etcétera, corporales. Pero esto como para introducir un poco la terminología. Lo primero que voy a mencionar acá es que estamos hablando cuando hablamos de patos, porque la imagen incurable, como bien decía el Valen, está muy ligada al concepto del patos, de lo patológico. La retórica aristotélica, que hablaba acerca de cuáles eran los componentes fundamentales del discurso, hablaba de tres disposiciones referidas a la narrativa o a la comunicación humana. Los argumentos ligados al etos, al patos y al logos. El etos tenía que ver a la autoridad, a la honestidad, a la credibilidad y a la relación que tenía el comunicador con la audiencia. En suma, serían las actitudes que debe adoptar el emisor para inspirar confianza en el auditorio. Esto se ve mucho en la abogacía, se estudia mucho la retórica aristotélica. Lamentablemente, en la formación en psicología, yo no me recuerdo haberla visto, pero me parece algo muy importante, porque la psicología es comunicación y es interrelación, es una cura social. Entonces, primero en Etos hablamos de la credibilidad, de la confianza. El logos tiene que ver con el argumento, con el mensaje del discurso, la dialéctica. Acá se utiliza el argumento lógico, apoyado en evidencia sólida, apelando a la razón, a la inteligencia de la audiencia, un poco lo que el Valen ha hecho a través de la psiconáutica funcional, es una apelación al logos, eh, que es absolutamente necesario para el funcionamiento egoico, social y consensual. Pero me voy a detener en el patos, me voy a detener acá en el patos. El patos es un concepto de orden puramente afectivo que trata sobre el poder de la emoción. Y acá entramos en quizás un mundo más psicológico, ¿no? El mundo emocional. Bien, la psicopatología en realidad siempre ha considerado al patos desde la concepción médico occidental como un síntoma, como una dolencia, como un signo que provoca malestar clínico significativo o un deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad funcional del individuo. Patos asociados siempre a enfermedad, sufrimiento, trastorno o padecimiento. La etimología sugiere todo este significado, ¿no? Después está psique, pero psique lo voy a dejar un poquito más adelante. Psique es un concepto muy ambiguo, sí que es un concepto que va desde actividad mental, imaginal, alma, hálito vital, mariposa, mariposa de la noche. Eh, Tiene una variedad de significados muy mitopoéticos, ¿no? Y bueno, después el logos, ya lo dijimos, el estudio, la reflexión, el razonamiento. Desde la imagen incurable hay una idea, una necesidad de resignificar el patos desde esta concepción, cuestionando esa semántica que se ha hecho desde la concepción médica occidental del patos como un correlato de sufrimiento pasivo o como una cuestión que atañe al estancamiento vital, al padecimiento, a la imposibilidad. El cuestionamiento va por el lado de que el patos
realidad también puede asociarse con un flujo enérgico y vigoroso. Es decir, el patos de la imagen psíquica puede vitalizar y activar en lugar de estancar. El patos viene de conmoción, de una real conmoción. Conmoción viene del latín, commotio, commotions, significa sacudida, deriva de conmovere, que tiene que ver con poner en movimiento. Conmoción está muy asociado a la activación, es como un motor, viene de la familia etimológica de mover. A través de esta especie de alquimia retórica, es como tratar de extraer también esa concepción olvidada del patos como una fuerza elemental vital, ¿no? A ver, esta visión sugiere que el patos en el contexto de la imagen psíquica no es simplemente estancamiento o estasis psíquico desde el psicoanálisis, no es solo angustia, no es solo un malestar y parálisis, sino es una fuerza movilizadora, conmovedora, que impulsa el flujo energético de la psique. Entonces, esta conexión etimológica con commotio o con conmoción, yendo a lo que el Valen puntualizaba recién acerca de la conmoción, refuerza la idea de una sacudida, una perturbación que puede activar y vitalizar en lugar de estancar. Bien, hasta ahí vamos. Eh, Perfecto. bien, voy a hacer un distingo entre emoción y conmoción, que me parece importante antes de introducirme un poquito más profundo en, en la definición de lo que es la imagen incurable y la imagen psíquica. Bien, emoción, primero, la definición de emoción es que es una respuesta afectiva a un estímulo que puede ser interna o externa. Se caracteriza por cambios en la fisiología, la cognición y el comportamiento. La duración, las emociones tienden a ser transitorias y pueden durar desde unos pocos segundos hasta varios minutos. Ejemplos: la alegría, la tristeza, miedo, ira, sorpresa, disgusto. Bueno, vamos a la película esta que ha surgido ahora hace poco, esta bella película de Inside Out, la segunda parte de Intensamente, de Disney. Es un proceso. La emoción es un proceso. Las emociones son procesadas por el sistema límbico en el cerebro, particularmente en áreas como la amígdala y el hipotálamo. Y la función que tiene la emoción es adaptativa, ayudando a los individuos a reaccionar rápidamente a los cambios en su entorno y a comunicar sus estados internos a otros. Esta distinción conceptual, semántica, es muy importante porque conmoción me va a permitir introducirme a la idea de la imagen curable. Conmoción. La conmoción es una respuesta intensa y abrumadora a un evento o un estímulo que suele ser inesperado y que suele ser profundamente impactante. La conmoción puede tener efectos duraderos, influenciando el estado mental y emocional de una persona por un periodo extendido. La conmoción generalmente en Occidente lo asociamos a conmociones anatómicas, digamos, a perturbaciones de la anatomía, a una conmoción cerebral, por ejemplo, a un traumatismo grave. Pero también la conmoción psicológica podemos asociarla a experimentar la muerte de un ser querido, una separación dura, un litigio, presenciar un accidente grave, estar en una guerra, recibir noticias traumáticas. Bien, la conmoción involucra una respuesta de estrés aguda, activa el sistema nervioso simpático, liberando hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina. Y la conmoción, a diferencia de la emoción, puede tener efectos desestabilizadores, dificultando la capacidad de una persona para procesar y responder de manera efectiva o de manera adaptativa. Por lo tanto, el patos de la imagen incurable se asemeja más al concepto de conmoción que al de emoción, por las siguientes razones. Son 4. Uno, el impacto duradero. Es decir, la imagen incurable crea un impacto profundo y duradero en la psique del observador, similar a la forma en que la conmoción afecta a una persona de manera prolongada. O sea, la imagen incurable no es simplemente un estímulo transitorio,
sino una experiencia que marca y transforma. Una respuesta intensa. La reacción a la imagen incurable es intensa y abrumadora. A menudo resulta en una respuesta de shock o trauma. Esta intensidad es característica de la conmoción, donde el estímulo es tan potente que desborda la capacidad de procesamiento emocional y cognitivo. Acá está la línea en cuándo es un trauma, es decir, cuándo la experiencia puede ser algo aprovechable, como bien decía el Valen, y cuándo la experiencia puede ser algo realmente constructivo. Esta es una línea que depende de muchas variables, digamos. O sea, hay que hacer un cribado, hay que tratar de entender cuándo una conmoción, cuándo ese shock puede ser terapéutico y cuándo ese shock puede ser antiterapéutico o lesivo o directamente perjudicial. Después, transformación profunda. La conmoción de la imagen incurable tiene el poder de cambiar la percepción y la comprensión de la realidad de manera fundamental. Esta transformación profunda implica que se puede reconfigurar la manera en que una persona ve el mundo, la realidad, y la manera en que la persona considera la realidad y se relaciona con ella. Por otro lado, desestabilización y reconstrucción, que se acerca mucho a esta idea de muerte y renacimiento de la psicología transpersonal o de la iniciación, desde un punto de vista más antropológico. La conmoción desestabiliza la psique, momentáneamente la desestabiliza, llevando a un proceso de reconstrucción y readaptación. De manera similar, esta idea de la imagen incurable implica que las estructuras mentales y emocionales existentes se desestabilizan provisionalmente, obligándonos a una reconfiguración de la experiencia interna. Hasta acá vamos bien, no sé si voy muy rápido, eh, cómo lo Perfecto, Nahuel. valen, ¿se escucha Impecable. bien? Impecable, preciso y Ahí te con... escucho un poquito cortado. Sí, no importa, vos te escuchás bien. Se te escucha Perfecto. bien y está siendo súper claro, Nahue, gracias. Muy bien, gracias chicos. Bueno, seguimos. Bueno, llegamos a psique, esta palabra tan manida, ¿no? Tan manida, tan manoseada, tan, tan ambigua, ¿no? Que de los propios psicólogos no sabemos bien qué es psique, ¿no? De dónde viene, de dónde proviene este concepto tan esquivo, ¿no? Eh, bien, ahí voy a hacer una distinción que me parece importante, porque no la voy a hacer acá, pero en algún momento, cuando pueda extender un poco más el curso, la voy a hacer, acerca de lo que es la diferencia entre psique como alma, de ahí viene la etimología, alma y espíritu. Acá no son lo mismo, no quiero hacer una distinción, pero voy a hacer una distinción más literaria que teórica. Me voy a remitir a un escrito de Sábato, de Ernesto Sábato, escritor argentino, que decía algo muy significativo con lo que yo acuerdo. Él decía, lo peculiar del ser humano no es el espíritu puro, sino esa oscura y desgarrada región intermedia que es el alma, o psique. Esa región en que sucede lo más grave de la existencia: el amor y el odio, el mito y la ficción, la esperanza y el sueño, nada de lo cual es estrictamente espíritu, sino una vehemente y turbulenta mezcla de ideas y sangre, de voluntad consciente y de ciegos impulsos. Bien, quizás psique se asocia más a la profundidad, a la caverna, a lo subterráneo, a, al hedor, a lo oscuro, al dolor, ¿no? Y el espíritu tiene más que ver con la limpieza, con la pureza, con la elevación, con la cumbre. Pero bueno, esta distinción la voy a dejar ahí, voy a introducirme directamente en esta conceptualización de psique como una amalgama, ¿no? Como una especie de goma donde se mezcla la vida, ¿no? Bien. La psique no es un órgano vital, sino la imagen incurable lo considera como una perspectiva ontológica. ¿Qué me refiero con esto? En este sentido, estamos hablando de la naturaleza esencial de la psique y de su relación con la existencia toda, más allá de considerarla simplemente como una unidad más o menos anatomizada, que pueda ser curada o tratada en términos clínicos. En lugar de ver a la psique como algo que se puede curar en un sentido médico definitivo, la perspectiva ontológica puede ver la psique como un tenaz
y lioso, enredado proceso en pleno curso y metamorfosis. Primacía de la imagen. Psique es imagen. Esta concepción es una concepción que yo tomo de Hillman, James Hillman, un psicólogo de corte junguiano. Su conceptualización es muy profunda y muy bonita, y no me voy a detener aquí, pero voy a hacer una alusión a tratar de asociarlo un poco con lo que venía hablando el Vale. Psique es imagen, una legión de formas autónomas de la imagen, alejadas en menor o mayor medida del control consciente de los sujetos. Recordemos los estados liminales que hablaba el Vale: sueños, alucinaciones, imágenes hipnagógicas, hipnopómpicas, fantasías, el mundo imaginal. Vamos por ahí. Sí que es un estado de ánimo, una zona subterránea del alma. El inframundo del Hades griego hablaba un poco de esto, esta lógica arquetípica, ¿no?, de lo que era la psique, asociándola con el inframundo del Hades. Es una actitud, es una visión afligida y doliente de las cosas y del mundo. La literatura, la gran literatura narrativa, la narrativa clásica, generalmente se asienta en esta visión. Dostoyevsky, Faulkner, Canetti, Conrad, García Márquez, Thomas Pynchon, digamos, los grandes literatos tienen esta visión y tienen un contacto muy profundo con la psique. Bien, la patologización. Esto también es un término importante que se asocia mucho con esta idea de la psique como lo subterráneo, ¿no? Como lo sucio, ¿no? La psique es una dimensión imaginal pletórica de patología. La perspectiva de que la patología es intrínseca a la vida de la psique es una interpretación que se alinea con la idea de que los aspectos más desafiantes o aparentemente enfermos, entre comillas, de la experiencia humana tienen un papel importante e insoslayable en la dinámica de la vida humana. Olvidé, ya que esto tiene que ver con la imagen, esta imagen alusiva no está puesta de modo fortuito, es una imagen extraordinaria de un pintor belga llamado Peter Bruegel, Peter el Viejo, un gran pintor renacentista, se llama La Loca Meg. Tiene una gráfica muy parecida al Bosco, ¿no? Pero esta idea, esta configuración, esta imagen es muy alusiva. Vámonos metiendo también, saliendo de la palabra y tratando de alternar un poco con la imaginería. Son muy alusivas estas representaciones pictóricas, por eso me quiero detener acá, para que la vean un poquito, para que la contemplen, y bueno, y seguimos. Bien, psiquización. Acá nos vamos adentrando cada vez más hacia lo profundo, hacia el elemento concéntrico, como dice el Valen, ¿no? Psiquización en realidad es como una especie de neologismo que yo he hecho de lo que la antropología habla de iniciación o de ordalía inicial. Psiquización, acá antes de entrar, también les voy a hablar de esta pintura, es de Peter Bruegel también, se llama Caída de los Ángeles Rebeldes, es un choque imaginal entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad, donde no se sabe quién es quién, ¿no? Esto es maravilloso, es como una especie de danza caótica, ¿no? Una especie de orgía entrópica que yo creo que tiene mucho significado, ¿no? Es una pintura extraordinaria, uno se puede pasar horas viéndola realmente. Bien, psiquización. Psiquización, yo me refiero a una transformación mental o a una transposición. Psiquización es el proceso de transformación o transposición de la experiencia humana a otro más profundo o psíquico. Y esto ocurre a través de una especie de deformación o patologización. Este término implica una especie de metamorfosis mental donde la mente ordinaria o la conciencia ordinaria o diurna se sumerge en dimensiones más oscuras y subyacentes de la psique. Es un viaje que parte de una aniquilación. Hay una aniquilación mental que se siente como una muerte. No es la muerte en sí, la muerte biológica, pero lo sentimos como tal. Psiquización es torcedura de la realidad, es retorcimiento. Se vive, se experimenta y se padece, como una torsión. Es una transposición. Es una transposición que va
de lo biológico, natural, vida y diurno, a lo psíquico, antinatural, muerte, nocturno. No me voy a detener mucho acá esta distinción entre biológico, psíquico, natural, antinatural, vida, muerte y diurno, nocturno, porque sería entrar en una, por ahí en una digresión que nos va a llevar muy lejos, pero bueno, aunque sea que les cause el impacto estético, está bien. Digo, cada uno guíese también un poco por la intuición acá. No hace falta apelar tanto al logo porque estamos en dimensiones bastante más allá del logo, digamos, en este momento, ¿no? Bien, iniciación implica un movimiento agonizante que involucra un patos. Un patos en el sentido anterior que hablábamos, de una conmoción que mueve, que activa, no que estanca, no que detiene. Mi investigación se acerca a la relación o vínculo semántico que ha tenido el estudio de la psicología con la muerte y con las imágenes de la muerte, con la iconografía de la muerte. Pensemos en México. México y la psilocibina, los pueblos precolombinos, la iconografía que tenían estaba llena de esqueletos, de inframundos, de dioses terribles. Era una cosa colorida y maravillosa, pero también salvaje, ¿no? Bien, tal vez una acepción más cercana y oportuna sería el término iniciación. La iniciación supone una ordalía, este movimiento agonizante que involucra a un pato. Implica una transformación profunda a través del sufrimiento. Experiencias desafiantes, extremas, en rituales, ritos de paso, ceremonias liminales. Hay un montón de bibliografía y un montón también de documentación acerca de esto. Bien, la relación entre la iniciación y la psiquización puede proporcionar una lente única para comprender cómo algunas experiencias límites y algunos momentos de crisis pueden ser puntos de entrada o de acceso a dimensiones más profundas de la psique. Una experiencia límite que puede ser producida, y esto es muy importante, una experiencia límite que puede ser producida y replicada dentro de un marco clínico es la experiencia psicodélica con dosis alta o macrodosis. Todos los psicodélicos clásicos permiten una inmersión en dimensiones finales de la experiencia de la conciencia ordinaria, en puntos de no retorno, en áreas que bordean la locura, la finitud y el encuentro con la propia muerte. Pasemos a este otro concepto, muy pegadito, muy cerquita de la psiquización, es el método de asedio. Es una pintura de un gran ilustrador, pintor irlandés que se llama Francis Bacon. Se llama Tres estudios para el retrato de Lucian Freud. Un pintor expresionista que trabajaba con el grotesco, con la deformación del cuerpo. Esto también es muy importante, el tema del cuerpo, ¿no? El cuerpo, la patología, cómo se asocia lo psíquico con las dolencias o con esta imprecisión de lo anatómico a veces, ¿no? Bien, el método asedio. Considero a mi enfoque de la imagen incurable como una metodología de la deformación, un método de asedio, un sistema o fórmula para volverse psíquico. Intuido esto como una forma de muerte, como una forma de aniquilación de la conciencia ordinaria. Es muy posible que todo este enfoque tenga un impacto emotivo. De hecho, como estamos dentro del patos, no puedo acercarme a esto sin utilizar el lenguaje indisciplinado quizás de la poesía. Entonces quizás los conceptos se empiezan a tornar un poco precisos, ambiguos, casi como en el sueño, casi como cuando uno se va durmiendo, ¿no? Que los elementos no condicen, ¿no? Como que el marco de la ventana se transforma en un punto en una perspectiva que abre la puerta a otra cosa, o que las luces se transforman se descomponen en otros elementos. Estamos entrando ahí, estamos entrando en el punto de deformación, en el punto del caos. Estamos saliendo del logos. Imaginémonos que estamos en un gradiente, que venimos del logos, de ese punto de estructura, de esquema fundamental, a esta criticidad total de la entropía, donde nos estamos metiendo en un mundo donde ya no tenemos asidero. Entonces, por eso esta retórica, ¿no? Por eso este lenguaje tan por ahí impactante desde lo emotivo, ¿no? Bien, la imagen psíquica o la imagen incurable tiene una modalidad fenoménica o fenomenológica que se parece al asalto, al ataque. Por eso asedio. ¿Qué es el asedio? El asedio es
El asedio viene de un estado de sitio, viene de un hostigamiento, viene de algo que pulsa, algo que insiste, algo que no te deja, algo que está ahí, ¿no? Algo que no te suelta, ¿no? Como en la pesadilla, por ejemplo, como en el mal viaje psicodélico. Esto de mal viaje o buen viaje es algo también, una distinción un poquito ambigua. Esta perspectiva resalta la intensidad y la invasión que puede caracterizar a ciertas experiencias psíquicas. La noción de asedio implica una confrontación directa y persistente, lo cual puede alinearse con la idea de que la imagen incurable no es simplemente pasiva, acá volvamos al patos, sino que tiene un impacto activo que moviliza, que es un motor, empuja, que dinamiza. Es dolor, es sufrimiento, pero a la vez es placer, a la vez hay un componente de deseo, hay un componente también hay algo que se cuece ahí en ese estado liminal entre el dolor y el placer de la imagen incurable. Hay un método, un concepto, perdón, que tiene que ver con, que yo utilizo, que es el clivaje. El clivaje, váyanse un poco al mapa que había hecho, que escribió el Valen sobre los estados liminales. Vamos a ir a esa zona, esa interzona del que hablaba el Valen. El término clivaje habla de esa especie de aduana, ¿no? De esa interzona, ese peaje, que el Valen dice del modo tan preciso. El término clivaje proviene de la periferia coloquial de la terminología química, viene de la química, y designa cómo en la superficie de contacto de los cristales, los distintos planos o zonas a veces pierden familiaridad, haciendo que la unión de los átomos, se vuelva más débil. Es decir, que esa zona de clivaje, donde la unión de los átomos se vuelve más débil, es una zona intermedia o interzona que se constituye en posibles planos de ruptura o fractura, es decir, en la imposibilidad del encuentro. Esa zona liminal hace que el logos y el caos no puedan estar juntos, lo consciente y lo inconsciente. Hay una aduana, hay una imposibilidad. Ninguna de las dos categorías o zonas puede conseguir jamás la supremacía o hegemonía. Acá está la lucha. Esa región intermedia o esa improbable aduana es el territorio del método del asedio, de la insoportable realidad de la imagen incurable. El desplazamiento hacia lo puramente psíquico supone este clivaje, una fractura, esta zona intermedia que puede provocar la máxima respuesta emocional de pavor, miedo o terror. Acá entrarían a dispararse, a configurarse estas formas autónomas de la imagen, alucinaciones, ilusiones, paraidolias, imágenes eidéticas, hípnicas u oníricas, de aislamiento perceptivo, de estimulación rítmica, hipnagógicas, hipnopómpicas, la actividad imaginativa y las experiencias psicodélicas. Una legión de formas autónomas de la imagen alejadas en menor o menor medida del control de los sujetos. El método de asedio no solo habla de una modalidad de la psique, de este clivaje, de esta lucha entre la zona diurna y la nocturna, sino se refiere a un proceso, a técnicas, o a una serie de procesos o técnicas para acceder a dimensiones psíquicas más profundas o subyacentes. Este método de asedio, o también me gusta llamarlo metodología de la deformación, implica una especie de confrontación o enfrentamiento directo con la psique, donde se busca perturbar o trastornar la conciencia normal o diurna para acceder a estados mentales más allá de lo convencional. Y acá voy a decir algo que es un poco polémico, pero me parece que deberíamos resignificar el término alucinógeno y el término, no digo psicotomimético, pero sí alucinógeno, porque deberíamos patologizar de nuevo la psicodelia en este sentido, darle ese componente que muchas tradiciones precolombinas, como el chamanismo, tenían, y no eviscerarla tanto. El psicodélico, y sobre todo enteógeno, tiene una concepción demasiado ligada a la asepsia, a la pureza, a lo espiritual, que no está mal, pero se desbalancea. Está más ligado hay como un intento de eviscerar, quizás esto viene de la medicina, ¿no? De la asepsia. Entonces, quizás deberíamos reconsiderar
que quizás el término alucinógeno era un término pertinente desde la parte más semántica, ¿no? Bien, ¿cuáles serían estas técnicas extremas para acceder a dimensiones psíquicas más profundas? Sin duda que la ingesta de psicodélicos o de moléculas psicodélicas en dosis alta, macrodosis. El Valen recién habló del BDSM. Exactamente el BDSM puede ser una porque conjuga ese estado liminal entre el dolor y el placer. Por eso acá no puse el sexo, directamente puse el BDSM, porque me parece que es una alternativa sexual, es el sexo con otra carga, ¿no? A ver, con otro riesgo, quizá. Las experiencias de terror inmersiva también, piercing o tatuajes, el ocio desviado, escalada libre sin cuerda, automovilismo, paracaidismo, etcétera. Acá hay un montón de etcétera, no ha sido exhaustiva esta lista, es mucho más amplia, pero bueno, después lo podemos discutir si quieren también. Bien, acá me meto en la psicología moderna y la asepsia y el hedor como contrapunto. Este es un cuadro también de Bacon, se llama Tres estudios de figuras en la cama. Perdón, Es un cuadro Nahuel. también, sí. Acá me pregunta a qué hace referencia con el ocio desviado. El ocio desviado en realidad es un concepto que se utiliza para designar ciertas actividades lúdicas, entre comillas, que en realidad tienden a generar un impacto estético y emotivo porque son arriesgadas. Por ejemplo, hay gente que se saca selfies en los precipicios, o los que suben a las torres para filmarse. Ese tipo de actividades que arriesgadas, ¿no? Donde uno puede, son casi suicidas, digamos. A eso se le llama el ocio desviado. ¿Se entiende? Bien. La psicología moderna y la asepsia, voy a este tema del hedor como contrapunto. El hedor como contrapunto sería el hedor como posibilidad. Le tenemos mucho miedo al hedor, le tenemos mucho miedo a asociar la psique con algo, con algo sucio, con algo que, que es como, tenemos la idea, quizás, esto viene de la filosofía, de la medicina, digamos, de que hay que purificar, ¿no? El psiquismo, de que hay que limpiarlo, de que hay que viscerarlo, ¿no? La psicología contemporánea, digamos, eh, con su enfoque en la salud mental, el desarrollo evolutivo y la curación, puede pasar por alto aspectos más oscuros y desafiantes de la psique. Esta obsesión por la purificación y el equilibrio puede limitar la comprensión más profunda de la psique y de su complejidad. Hay que cuestionar la asepsia y salvaguardar el hedor. El concepto del hedor yo lo tomo de Rodolfo Kusch, fue un gran escritor, antropólogo y filósofo argentino. Escribió un libro precioso que se llama América Profunda, donde él desarrolla con una poética extraordinaria, y es un brillante escritor, y habla mucho acerca de lo que él considera el concepto del hedor. Es un concepto muy complejo que yo hoy no lo voy a desarrollar, pero sí voy a hacer alusión a esto, ¿no? A este contrapunto entre lo que es psicología moderna de asepsia y el hedor entendido como todo esto que venimos hablando. La psicología occidental a menudo ha tenido tendencia a enfocarse en modelos y enfoques más normativos, buscando comprender, tratar y subsanar trastornos o desequilibrios psicológicos. Es interesante ver cómo la psicología a menudo tiende a favorecer el orden y lo normativo justamente para comprender y abordar fenómenos que no son normativos, que son inherentemente complejos o caóticos. Psique es complejidad. Al sumergirnos en el hedor del caos, ya sea a través de experiencias desafiantes o de emociones intensas, las personas pueden descubrir nuevas perspectivas, desarrollar habilidades de afrontamiento y encontrar significado en sus vidas. Acá llegamos como a una lámina más conclusiva. Entonces, es la fe en el caos. Esta pintura se llama El triunfo de la muerte, de Peter Bruegel, de 1563, donde se ve esta concepción tan democrática, ¿no? De la muerte como la gran igualadora, ¿no? Como que ante la muerte somos todos más o menos iguales.
tanto los soldados como los arzobispos, los reyes, hay un montón de, todos son llevados por la misma ola, ¿no? Y acá la muerte, ¿no? La idea de la muerte de la imagen incurable no es solo la idea de la muerte biológica, sino de ese morir a la razón, de ese morir a la razón. A ver, no es la muerte como un después, sino como un durante. Yo sé que la psicología ha hablado mucho de que la muerte no es una experiencia, no hay un registro de la muerte como una experiencia vivencial, por lo tanto se ha desestimado la idea de lo que es el morir. Edgar Allan Poe decía que los sueños eran pequeñas tajadas de muerte, y en realidad era muy preciso lo que estaba diciendo. Morimos todas las noches, nos vamos a otro mundo, no somos, dejamos de existir. Entonces, la muerte está mucho más cerca, la muerte del yo, la muerte del ego, la muerte de lo que nosotros creemos que somos. Y hay todo un mundo más allá de nosotros con el que convivimos y con el que tenemos familiaridad, que es autónomo y que tiene independencia, pero que nos da miedo, porque justamente perdemos consistencia, perdemos identidad. Entonces yo me acerco a la muerte desde ese lugar, no solo a la muerte como una aniquilación biológica, sino a la muerte como una posibilidad de dejar de ser nosotros. La idea de la purificación a través del caos sugiere que a través del caos y la confusión se puede alcanzar un estado de claridad o entendimiento más profundo. Enfrentar situaciones caóticas y desordenadas puede conferir significado o redención a la vida. Es un concepto complejo que invita a reflexionar sobre el papel del caos en la experiencia humana y cómo podemos encontrar orden o significado en medio de la incertidumbre. En esto, un poco volviendo a la psiconáutica funcional del Valen, en esto se basa, esto que estoy hablando, tiene un asidero en la cosmovisión de la neurociencia actual. En esto se basaría la filosofía subyacente de lo que es la teoría, por ejemplo, del cerebro entrópico, que recientemente ha presentado Carhart Harris, el doctor Carhart Harris, en su exploración con moléculas psicodélicas, sobre todo con la psilocibina. Esta idea de la flexibilidad neurocognitiva, el equilibrio dinámico entre conexión con contenidos lógicos racionales, logos, y los contenidos imaginarios fantásticos, el caos. ¿Qué dice la imagen incurable? Necesitamos caos, necesitamos fe en el caos, necesitamos cartógrafos, necesitamos psiconautas que se animen a explorar, que se animen a confiar, y no solo a través de la psicodélica, de la psicodelia, digamos, sino a través de la vida misma, a través del patos de la vida cotidiana, del patos del arte, animarnos a entrar en ese terreno, en esos caminos que por ahí pueden ser un poco incómodos, pero que de alguna manera nos dan nos, nos hacen que nos sinceremos quizás con esa preeminencia del patos que hay en nosotros mismos, en lo psíquico, ¿no? Bien, esto sería lo último. En realidad termino esta presentación con un cuadro de Remedios Varo, una gran pintora surrealista española, que se llama Bordando el manto terrestre. La imagen incurable es muy alusiva a la imagen. Yo acá he hablado mucho, he dicho, he utilizado la palabra como forma, pero en realidad la imagen incurable se sustenta mucho sobre la, las artes figurativas, la tecnología de la imagen, sobre todo en el cine. La imagen incurable trabaja mucho con el cine, trabaja mucho con películas. Hay, en el curso hay 3 películas alusivas, que son Crash, de David Cronenberg, Tetsuo, una película japonesa, y Mad God, una película de un Philip Tippett, un gran animador norteamericano. Trabaja mucho con la imagen, ¿no? Pero bueno, esto es mucho más exhaustivo. Creo que la psicología puede transformarse en una ciencia de la imagen. Creo que la psicodelia apunta un poco hacia allá también. La palabra va a ser necesaria para seguir integrando, para seguir siendo de puente consensual, pero la imagen como realidad está empezando a hacerse muy evidente, también en las redes, la posmodernidad, toda esta cuestión de esta saturación de la imagen, la aleatoriedad de la imagen, el poder que tiene, la poética de la imagen,
contemporánea, también, bueno, es como una necesidad de tender un puente entre la psicología que ha sido, creo que demasiado apalabrada, con una psicología netamente imaginal, que está abriéndole la puerta toda esta psicología moderna de la conciencia y sobre todo de la psicoterapia psicodélica. Así que, bueno, chicos, espero no haberlos aturdido mucho. Esto es un poco la articulación que quería hacer. Sé que es mucho, por ahí los conceptos son pueden ser un poco extraños, pero bueno, esto es un poco la presentación que habíamos planificado con el Valen y bueno, aquí los dejo con incógnitas, espero que los haya cautivado en algún punto y les haya generado algún movimiento interno. Muchas gracias.